Bienvenidos y bienvenidas a la clase de antiparasitarios. Mi nombre es Nadia Ozón, soy docente auxiliar de esta cátedra y en esta oportunidad veremos a los nitrocompuestos. La intención de esta clase es proveerles una guía al momento de encarar la lectura y el estudio de este tema, de modo que esto no reemplaza la bibliografía oficial. Los objetivos para esta clase son, en primer lugar, describir las características generales del grupo de los nitrocompuestos y repasar ciertos conceptos de otras materias para poder entender mejor el mecanismo de acción de este grupo. También vamos a desarrollar la farmacodinámica, la farmacocinética, reacciones adversas, contraindicaciones, indicaciones e interacciones de los nitrocompuestos. Y por último, vamos a mencionar cuál es el actual esquema de tratamiento que propone el Ministerio de Salud para la enfermedad de Chagas. Los nitrocompuestos son un grupo de medicamentos utilizados para tratar tanto enfermedades protozoarias no palúdicas como enfermedades bacterianas. Algunos tienen acción bactericida y parasiticida frente a un amplio espectro de organismos, mientras que otros son bacteriostáticos y tienen un pequeño espectro. Actúan mediante la degradación de ADN y ciertos de estos medicamentos son útiles para el tratamiento de la enfermedad de Chagas, como el nifurtimox y el benznidazol. Clasificaremos a los nitrocompuestos de acuerdo a la estructura química que presenten. Por un lado están los nitroimidazoles, los cuales incluyen al metronidazol, al tinidazol, al ornidazol y al secnidazol, que tienen acción contra bacterias y contra parásitos. También está el benznidazol, que tiene acción tripanocida. Después se encuentran los nitrofuranos, los cuales incluyen a la nitrofurantoína y a la nitrofurazona, que tienen acción bacteriostática. La furazolidona, que tiene acción tanto contra bacterias como contra parásitos, y al nifurtimox, que tiene acción tripanocida. Y hay un tercer grupo en el cual se encuentra la nitazoxanida, que tiene acción antiparasitaria. Repasemos primero ciertos conceptos para poder entender luego el mecanismo de acción de estos fármacos. Nosotros denominamos potencial redox a la capacidad que tiene una sustancia de ceder o aceptar electrones. Si tiene un potencial redox bajo o negativo, esto indica que tiene tendencia a cederlos, es decir, que la sustancia se oxida, mientras que si tiene un potencial redox alto o positivo, indica que tiene tendencia a aceptarlos, es decir, que la sustancia se reduce. En medios aerobios, el oxígeno es quien actúa como un aceptor final de electrones y se reduce a H2O, ya que presenta un potencial redox de más 0.82 volts, que es lo suficientemente positivo como para aceptar a los componentes de la cadena respiratoria. Fundamentalmente el NADH, que tiene un potencial redox de menos 0.32 volts, lo cual desprende una enorme cantidad de energía para la síntesis de ATP. En los medios anaerobios, los electrones se mueven a sustancias distintas al oxígeno, en general a sustratos de fermentación. Y los complejos multienzimáticos de la cadena de transporte de electrones tienen potenciales muy negativos de menos 0.45 volts. Por último, en medios microaerófilos hay una baja tensión de oxígeno, lo cual se mantiene por la acción detoxificante de NAD oxidasas que forman H2O a partir del oxígeno excesivo a expensa de los electrones aportados por reductores. Pero la poca cantidad de oxígeno puede llegar a generar radicales libres. Bueno, ahora la pregunta que todos se deben estar haciendo es, bueno, ¿qué tiene que ver potencial redox con la clase de hoy? Bueno, los nitrocompuestos requieren reducirse para activarse. Los nitroimidazoles poseen un potencial redox de menos 0.4 volts, más negativo que el NADH. Esto genera que solamente se puedan reducir en medios anaerobios, mientras que en medios aerobios no son considerados como posibles transportadores y entran en un ciclo fútil. Mientras que los nitrofuranos tienen un potencial redox de menos 0.2 volts, lo cual es un poco más positivo que el NADH. Es por esto que pueden ser reducidos también en medios microaerófilos y aerobios. Antes de meternos de lleno con el contenido farmacológico de la clase de hoy, me parece importante mencionar cómo es el metabolismo energético en las bacterias anaerobias. Ustedes recordarán de que la degradación de glucosa por la vía glucolítica produce piruvato. Este es oxidado por la piruvato deshidrogenasa que utiliza como aceptor de electrones a la ferrodoxina. Esta ferrodoxina luego es reoxidada por una hidrogenasa, permitiendo la formación de acetil-CoA, dióxido de carbono y ATP, que le van a proveer energía a estas bacterias.
Vamos a arrancar hablando del metronidazol, que es la droga patrón de los nitroimidazoles. En cuanto al mecanismo de acción, los nitroimidazoles son prodrogas, de modo que, en primer lugar, ingresan a los organismos sensibles, por difusión pasiva, porque son moléculas suficientemente pequeñas, donde son activadas por nitroreductasas que utilizan distintas moléculas como dadoras de electrones que se oxidan en dicha reacción. Particularmente los patógenos anaerobios y microaerófilos contienen componentes de la cadena de transporte de electrones que tienen un potencial redox lo suficientemente negativo como para donar electrones al metronidazol. Esto genera un radical nitro altamente reactivo que induce, en primer lugar, la degradación de ADN con la ruptura de la doble cadena, lesiones en las bases nitrogenadas, sustituciones y ciertas otras mutaciones, degeneración del ARN, de proteínas y otros polifosfatos. También pueden inhibir a las proteínas de la cadena de transporte de electrones. Con la reoxidación generan abundantes radicales de oxígeno que constituyen o disparan una acción deletérea, sobre todo en aquellos patógenos que no pueden neutralizarlos, y también generan una inhibición de la ADNasa 1, que es la enzima que cataliza la reparación del ADN fragmentado. Los nitroimidazoles también tienen ciertos efectos sobre las células tumorales. Pueden administrarse solos debido a que potencian el efecto deletéreo de las radiaciones sobre las células tumorales anóxicas. En esta diapositiva se intenta representar cómo es la activación de los nitroimidazoles. Como mencionamos anteriormente, tiene un potencial redox de menos 0.42 volts, mientras que los complejos multienzimáticos, que participan, por ejemplo, de la degradación de piruvato, tienen un potencial redox más negativo, de menos 0.45 volts. Esto genera, por un lado, la reducción del nitroimidazol con la generación de un compuesto activo, es decir, un compuesto altamente reactivo, y por otra parte, la inhibición de la síntesis de ATP a partir de la degradación de piruvato. Como mencionamos anteriormente, el metronidazol es un fármaco de amplio espectro que incluye tanto parásitos como bacterias. Entre ellos podemos destacar Giardia lambda, amebas como Entamoeba histolítica, Trichomona vaginalis y bacterias anaerobias como Clostridium, inclusive difficile, bacteroides, inclusive Fragilis, Helicobacter pylori y otros. En cuanto a su farmacocinética, se indica por vía oral, la cual tiene una muy buena absorción y biodisponibilidad, por vía tópica, intravenosa e intravaginal. Un 20% de ellas se une a proteínas plasmáticas y tiene un volumen de distribución similar al agua corporal total. Atraviesa bien tejidos y fluidos corporales, incluidas secreciones vaginales, líquido seminal, saliva y leche materna, no así la placenta. Se metaboliza a nivel hepático, generando metabolitos con cierta actividad antitricomonal y una vida media más prolongada. Un 70% se excreta a nivel renal, generando un color marrón rojizo en la orina, y un menor porcentaje se excreta por las heces, y tiene una vida media de 8. Los efectos adversos son bastante frecuentes, sobre todo los gastrointestinales, tales como sequedad de boca, sabor metálico, náuseas, vómitos, sobre todo si se administran de forma intravenosa. También puede llegar a aparecer diarrea asociada a una disbacteriosis. En segundo lugar, le siguen los efectos adversos de hipersensibilidad, que pueden ir desde un rash cutáneo, prurito, hasta un síndrome de Stevens-Johnson en rara oportunidad. También en raras oportunidades pueden llegar a ocurrir síntomas neurológicos como mareo, vértigo, encefalopatía, convulsiones, descoordinación y neuropatías periféricas sensoriales que son reversibles si se retira la medicación. También pueden llegar a aparecer trastornos hematológicos, sobre todo si se administra de manera concomitante anticoagulantes orales. Hay evidencia de teratogénesis y mutagénesis. Y también puede llegar a ocurrir un efecto disulfirámico si se administra de manera concomitante alcohol. Los nitrocompuestos son inhibidores de la aldehído deshidrogenasa, una enzima que participa en el metabolismo del alcohol. Esta inhibición genera un aumento del acetaldehído, llevando a este síndrome clínico caracterizado por malestar general. El paciente puede llegar a presentar enrojecimiento cutáneo en cara y cuello, malestar abdominal, taquipnea, taquicardia,
náuseas y vómitos. Entre las interacciones farmacocinéticas, recién mencionamos el efecto disulfirámico que se ve con la asociación metronidazol-alcohol. Es por esto de que los pacientes no deben consumir de manera concomitante alcohol hasta 48 horas después de haber finalizado el tratamiento, sobre todo porque pueden llegar a aparecer estadios de confusión y psicosis. Además, son inhibidores microsomales del citocromo 12-9, 12-8 y 3A4. De modo de que si el paciente consume de manera concomitante anticoagulantes orales, pueden prolongar el tiempo de protrombina por la inhibición sobre el citocromo 12-9. El metabolismo oxidativo del metronidazol es inducido por el fenobarbital, la prednisona y la rifampicina. Y por último, si se consume de manera concomitante metronidazol con altas concentraciones de litio, puede llegar a precipitar la toxicidad sobre el sistema nervioso central que tiene este último fármaco. En cuanto a las interacciones farmacodinámicas, el metronidazol se puede combinar junto con los beta-lactámicos para aumentar la acción bactericida. Si bien el objetivo de esta clase no es aprenderse las indicaciones del metronidazol, me parece importante al menos mencionar ciertas de ellas. Lo que ustedes se tienen que llevar es que el metronidazol cura las infecciones genitales por Trichomona vaginalis en más del 90% de los casos. En general se prefiere una única dosis, tanto en hombres como para mujeres, por vía oral. También es el agente de elección para el tratamiento de todas las formas sintomáticas de amebiasis. Esto incluye la colitis amebiana y el absceso hepático amebiana, debido a que alcanza muy buenas concentraciones en abscesos. También es el tratamiento de primera línea para la colitis pseudomembranosa causada por Clostridium difficile y se incluye en los esquemas terapéuticos de erradicación de Helicobacter pylori junto con los beta-lactámicos. Por otra parte, el tinidazol, otro miembro de este grupo de fármacos, está aprobado para el tratamiento de la giardiasis como única dosis y es tratamiento de primera línea. Como mencionamos en la clasificación de los nitroimidazoles, el besnidazol es un fármaco tripanocida, de modo que se puede utilizar en la enfermedad de Chagas. Este medicamento lo que hace es eliminar los parásitos y prevenir la progresión de la enfermedad cuando se lo tratan de infecciones agudas. Su utilidad en la enfermedad crónica es subóptima. Su dosificación estándar es de 5 miligramos kilo día en 2 a 3 tomas diarias por vía oral junto con las comidas por 60 días. Entre las toxicidades importantes debemos destacar que son reversibles en general e incluyen erupción cutánea entre un 20 a 30% de los pacientes que se pueden tratar con antihistamínicos o corticoides, neuropatía periférica en un 30% de la población, síntomas gastrointestinales, sobre todo con el tratamiento prolongado, y mielosupresión. De modo que en las primeras semanas, en tratamiento con besnidazol, se deben hacer recuentos de células sanguíneas cada 2 a 3 semanas. Pasemos ahora a hablar de la nitrofurantoína como droga patrón de los nitrofuranos. El mecanismo de acción de la nitrofurantoína es el mismo que el del metronidazol, y esto es debido a que comparten la estructura química. Pero, como poseen un potencial redox más positivo, de menos 0.2 volts, también puede ser reducido por gérmenes aerobios, que recordemos que tienen al NADH con un potencial redox de menos 0.3 volts. Esto genera la activación de la nitrofurantoína, generando radicales libres que interfieren con sustancias como el ADN y sistemas enzimáticos. Esto lleva a que se comporten tanto como bactericidas como bacteriostáticos. En cuanto a su farmacocinética, podemos mencionar que es un fármaco que se administra por vía oral, que se absorbe rápidamente y tiene una buena biodisponibilidad, pero alcanza bajas concentraciones antibacterianas, entre un 30 a un 50% según a proteínas plasmáticas, atraviesan placenta y se excretan por leche materna. Tienen un metabolismo parcial a nivel hepático y entre un 30 a un 50% se excreta a nivel renal sin alteraciones. Como mencioné recién, si bien tiene una buena biodisponibilidad, solo alcanza dosis terapéuticas a nivel urinario, ya que un gran porcentaje se excreta sin alteraciones a nivel renal. Esto le provee acción bacteriostática sobre bacterias como Escherichia coli, Enterobacter y Klebsiella. Además, tiene acción bactericida por inhibir el metabolismo energético de las bacterias sobre Staphylococcus, Streptococcus y otros.
La nitrofurantoína comparte los efectos adversos con el metronidazol, sobre todo los efectos adversos gastrointestinales. Estos se encuentran entre un 2 a un 23% de la población e incluyen náuseas, vómitos, dolor abdominal, sequedad bucal, sabor metálico, diarrea por disbacteriosis, incluso pueden llegar a tener colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile que no se encuentra en su espectro. Entre un 2 a un 4% de la población presentan hipersensibilidad. También con su uso prolongado por más de 6 meses se puede asociar neumonitis difusa, fibrosis pulmonar, hepatitis crónica e incluso desarrollo de neuropatía periférica, y se han descrito alteraciones hematológicas como granulocitosis, leucopenia, granulocitopenia, anemia hemolítica y anemia por déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entre otros nitrofuranos podemos mencionar a la furazolidona. Este es un medicamento de amplio espectro ya que cubre tanto enterobacterias como Giardia. El mecanismo de acción es igual que el de los nitrocompuestos y además inhiben a la monoaminoxidasa, de modo que el paciente tiene que tener precaución al momento de consumir alimentos ricos en tiamina. Entre sus efectos adversos podemos mencionar que en general lo único que se describen son manifestaciones gastrointestinales y pueden llegar a ocasionar efecto disulfiram. El Nifortimox es la medicación estándar para la enfermedad de Chagas debido a que tiene acción tripanocida sobre la forma de tripomastigote y amastigote del Trypanosoma cruzi. Al igual que el benznidazol, se indica para la infección aguda, no así para la infección crónica debido a que no han demostrado mejorías clínicas. En cuanto a su mecanismo de acción, es el mismo que el del resto de los nitrocompuestos. Se activan por una nitroreductasa mitocondrial, lo cual lleva a la generación de radicales libres que reaccionan con macromoléculas generando daño celular. Esto incluye peroxidación de lípidos, colección de la membrana, inactivación enzimática y daño en el ADN. En relación a su posología, se indican entre 8 a 10 miligramos kilos días, dividido en 3 dosis diarias, junto con las comidas, durante 60 días. Las toxicidades relacionadas con el Nifurtimox son comunes. Los mismos incluyen molestias gastrointestinales como náuseas, vómitos, dolor abdominal, fiebre y erupción cutánea, y síntomas neurológicos como cefalea, inquietud, nerviosismo, neuropatías y convulsiones. Estos efectos adversos en general son reversibles, pero a menudo conducen a la interrupción de la terapia antes de terminar el curso estándar. Por último, hablaremos de los nitrotiazoles, los cuales incluyen a la nitazoxanida. La nitazoxanida es un agente antiparasitario sintético que actúa interfiriendo con la transferencia de electrones dependientes de la enzima piruvato deshidrogenasa, que como vimos era esencial para el metabolismo anaeróbico en protozoos y bacterias. En cuanto a su farmacocinética, es un fármaco que se indica por vía oral, tiene una amplia unión a proteínas y se excreta por orina, bilis y heces. Su espectro incluye tanto protozoos como helmintos, como vimos en la clase de antihelmínticos, y sus usos principalmente son Giardia intestinalis y Entamoeba histolítica. Por último, mencionaremos brevemente cuáles son las actuales recomendaciones por el Ministerio de Salud para el tratamiento de la enfermedad de Chagas. La guía del Ministerio de Salud propone establecerse ciertos objetivos al comenzar el tratamiento contra la enfermedad de Chagas. Primero, a nivel individual, se busca disminuir la probabilidad de desarrollo o progresión clínica de la enfermedad. Inducir el efecto tripanocida para poder así reducir la gravedad de los síntomas, acortar el curso clínico y la duración de la parasitemia detectable. También se busca disminuir el riesgo de la transmisión transplacentaria. Después, a nivel colectivo, se busca disminuir la posibilidad de la transmisión del Trypanosoma cruzi por todas las vías. La guía establece que nosotros debemos tratar a toda aquella persona que se encuentre cursando la fase aguda de la enfermedad, a reactivación en inmunocomprometidos, a niños, adolescentes, mujeres en edad fértil no embarazadas que se encuentren cursando la fase crónica, a donante vivo ceroactivo para Trypanosoma cruzi en trasplante de órganos, y accidente de laboratorio o quirúrgico de alto riesgo con material contaminado. Idealmente no se debería tratar a pacientes que estén cursando la fase crónica, pero en aquellos en los cuales el beneficio supere a los riesgos de las toxicidades y los efectos adversos, se puede hacer,
pero idealmente no se debería tratar a los pacientes que ya tengan una cardiopatía avanzada y no se debe tratar bajo ningún punto de vista a pacientes embarazadas, aquellos que presenten insuficiencia renal o hepática o trastornos neurológicos graves preexistentes. Es importante resaltar que debido a la gravedad de la enfermedad de Chagas y la carencia de fármacos superiores, existen pocas contraindicaciones absolutas para el uso de estos medicamentos. Esta línea temporal intenta mostrar en qué momentos uno espera encontrar efectos adversos relacionados con el uso del benzimidazol, marcados con B larga, y efectos adversos generados por el uso del Nifurtimox, marcados con N. Es importante mencionar o destacar de que los efectos adversos son más frecuentes e intensos en la población adulta que en la población pediátrica. Recordemos de que las primeras semanas de tratamiento con el benzimidazol se recomiendan hacer recuentos serológicos por la presencia de efectos adversos hematológicos. Muchas gracias por su atención, espero que les haya servido esta clase y les dejo mi contacto en caso de que haya surgido alguna pregunta, duda, comentario o sugerencia y les deseo una muy buena semana.